Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas, buenas. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve Sí, bien? profe. Sí, Genial. profe. Sí, ¿Cómo están, profe. chicos? Mil disculpas por la llegada tarde, pero bueno, justo cuando prendí la computadora se empezó a actualizar todo, desde un principio, todo. Así que estuve esperando ahí como tonto aquí frente a la computadora hasta que se terminaron de actualizar los programas, más en particular el de la tableta gráfica, así que estoy todavía esperando en eso. Bueno, salud, hijo. Cualquier cosa, algo les estaba por preguntar. Ah, ¿vieron esa pequeña
ese pequeño foro de presentación que les dejé al final, ya estaba todo listo como para que empiecen a trabajarlo, e inclusive también había actividades ahí para hacer. No sé si lo han visto en el aula virtual. Sí, sí, profe. Sí, genial, Sí, profe. perfecto, bien. O sea que no hay ningún problema con el aula virtual. Todo lo que se sube está visible, es accesible y todo lo demás para ustedes. Sí, profe. Sí se puede ver. Una cosa que... Bien. Perfecto. Bueno. Eh, Bánquenme 2 segundos. Bien. Bueno, recuérdenme, ¿qué habíamos visto en la clase anterior? Hay 3 personas esperando. Magnitudes y unidades. Magnitudes y unidades. Perfecto. Vamos por eso entonces. Entonces ustedes han quedado claro de que para las distintas magnitudes teníamos ciertas unidades en particular, ¿cierto? Y creo yo que habíamos hablado del... ¿Dónde está? Ok, aquí está. A ver. Entonces, espérenme que les comparta pantalla y ya continuamos. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se Sí, ve? ahora sí. Bien, bueno. Entonces nosotros habíamos visto de que para distintas magnitudes teníamos distintas unidades, ¿sí? Todo iba a depender del sistema que nosotros estemos considerando, ¿ok? Por ejemplo, para la magnitud masa, nosotros tenemos, por ejemplo, que entre las unidades más utilizadas para la misma, tenemos el kilogramos o el gramos, ¿sí? Para el tiempo, por ejemplo, tenemos las unidades más utilizadas como lo son la hora, el segundo y el minuto, ¿sí? Para la longitud nosotros teníamos el metro, el kilómetro entre las unidades más usadas, ¿sí? Ahora bien, estas magnitudes que son la masa, el tiempo y la longitud, y en particular las que están acá, por ejemplo, marcadas con este color celeste, ya hice acá, ¿sí? Lo que son el kilogramo, el segundo y el metro, generalmente se las conocen como unidades fundamentales. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. Unidades fundamentales. ¿Qué quieren decir? Que dependiendo del sistema en el cual ustedes se encuentren, sistema internacional de medidas o en el sistema MKS, por ejemplo, las unidades fundamentales generalmente siempre van a ser el kilogramo, el metro y el segundo.
Y a partir de la combinación de estas unidades fundamentales es que yo tengo las unidades derivadas, ¿sí? O compuestas. ¿Estamos hasta acá? Es decir, que las unidades derivadas o compuestas son aquellas que surgen de la combinación de estas unidades fundamentales. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, si no estoy explicando absolutamente nada. Estoy dando un breve pantallazo teórico nada más. Bien. Habíamos visto también cómo se resolvían, por ejemplo, los cambios de unidades. ¿Sí? Y habíamos visto, por ejemplo, el caso de el pasaje en particular, por ejemplo, del famoso kilómetro por hora a metros sobre segundo, ¿sí? Y habíamos aplicado en particular que entre esos cambios de unidades nosotros habíamos utilizado lo que se conocía como el factor de conversión. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió ese factor de conversión, cómo hacer el pasaje de una unidad a la otra? Sí, profe. Sí, Si profe. quieren, vemos otro ejemplito. Por ejemplo, que nosotros tengamos, no sé, les tiro por tirar algo así nomás, 50 miligramos por hora. Y yo lo quiero expresar en gramos por segundos. ¿Sí? Entonces, para pasar esta unidad de miligramos por hora a gramos por segundo, yo necesito establecer las equivalencias entre gramo y miligramo y entre hora y segundo, ¿sí? Entonces yo escribo el número, escribo la unidad de partida, miligramos por hora, pongo el por, la línea fraccionaria y digo OK. Yo quiero que arriba quede gramos, por lo tanto voy a escribir acá de que 1 gramo son 1000 miligramos, ¿sí? Porque esa es la equivalencia. Sabemos que 1000 miligramos equivalen a 1 gramo. De manera tal que el miligramo con el miligramo se simplifican y ya me está quedando el gramo solo como numerador. Y ahora para eliminar, digamos, la hora, la voy a tener que escribir acá. 1 hora equivale a 3600 segundos, ¿sí? De manera tal de lograr que hora con hora se simplifiquen. Entonces, ¿qué es lo único que me resta por hacer? 50 sobre 1000 por 3600. Y esto ya me va a quedar a mí en gramos por segundos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Obviamente ustedes resuelven el 50, lo dividen en 30, en 3600 por 1000. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna Y, pregunta hasta acá? Sí, y el 50 sobre 1000 por 3600 hay que multiplicarlos. También hay que no, fíjate resolverlo. bien que vos en la calculadora vas a agarrar y vas a poner 50 dividido, paréntesis, 1000 por 3600. Y eso te da 1,38, ¿sí? Yo acá los voy a escribir como 1,38 por 10 a la menos 5 gramos por segundo. ¿Sí? Al 3600 lo tenés que multiplicar por 1000. Te da 3.600.000. Entonces en la calculadora vos vas a escribir 50 dividido en 3.600.000. Y eso te da un número pequeñito que aplicando notación científica te queda de 1,38 o 1,39 si queremos redondear por 10 a la menos 5 gramos sobre segundos. ¿Sí o no? Sí. ¿Entiende? Sí. Que dicho sea de paso, me da aquí el pasaje también como para explicar si han visto lo que son la notación científica y los órdenes de magnitud. ¿Han visto eso en la cartilla? Sí. Sí, profe. se entiende, ¿verdad? Porque Sí, profe. detenerse en Sí, eso profe, es sí, muy, profe.
¿Alguien no? Sí, yo no. Bueno, te lo explico así sencillo. Cuando nosotros hablamos de una notación científica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esto, generalmente estamos hablando de números que son muy grandes o números que son muy chicos. Pero la particularidad es que en la notación científica yo puedo escribir un número A como un número B multiplicado por 10 a la n, ¿sí? Donde n generalmente es una potencia que puede ser positiva o negativa, y B por lo general es un número que va del 0 al 9. Sí, del 0 al 9, ¿sí? En realidad es del 0 al 1, pero bueno, no hay problema. Corrijo. Acá voy a poner... ¿Y esto qué pasa que no se borra? Que lo parió. Perdón. 1 al 9, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos querés escribir, a ver, el número 1.200.000, ¿sí? Uno lo que hace es escribir el número de la siguiente manera. Pongo 1,2 por 10 y digo, bueno, ¿cuántos lugares hay desde donde yo pongo la coma hasta el final del número? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces pongo acá 1,2 por 10 a la 6. ¿Sí? Es más, vos a este número lo podés escribir como, por ejemplo, también 0,12 por 10 a la 6 a la 7. ¿Sí? Fíjate que generalmente uno lo que hace es correr la coma, y la coma en cualquier número natural siempre está al final del número. Es decir, que acá la coma estaría al final. Y cuando vos a esa coma la corres hasta alcanzar acá al 1 y el 2, corre justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. ¿Me explico? Sí. ¿No se ¿Mm? podría dejar ahí donde puso 1,2 por Por 10 a la 6 supuesto, otro? vos podés dejarlo como 1,2 por día a las 6 sin ningún tipo de problema, ¿sí? Por ejemplo, no hay ningún problema en eso. Si yo quiero ahora escribir, por ejemplo, el 1,38 por 10 a la menos 5, yo sé que este número cuando lo escriba, fíjate que ya está escrito en notación científica. Entonces yo quiero ver cuál es el número del cual venía para escribirlo así. Entonces yo sé que ese número va a ser 1, 2, 3, 4. Es 0,0000138. ¿Por qué? Porque cuando yo a este número lo paso a notación científica, obtengo esto, ¿sí? Fíjense que yo correría la coma hasta el 1,38 en 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Pero como es hacia la derecha, se le pone el menos aquí en la potencia, ¿sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí. Igual eso lo tienen bien explicado en la cartilla. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo hacen al principio siempre de cada clase. ¿Sí? Sí, profe. Joya. Buenísimo. Bueno, creo que creo que no tengo nada más de esa parte como para arrancar la clase del día de hoy. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros venimos viendo hasta el momento
venimos viendo lo que son las magnitudes, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar ahora con un tipo particular de magnitudes que tienen que ver dentro de este grupo que se llaman magnitudes que son del tipo vectoriales, ¿sí? Ustedes entre las magnitudes tienen magnitudes divididas en dos grupitos. Unas magnitudes que son del tipo escalar y una magnitud que son del tipo vectorial. Las magnitudes del tipo escalar son aquellas que vienen perfectamente escritas cuando nosotros vemos el número, el valor numérico y la unidad. ¿Sí? Por ejemplo, una magnitud vectorial sería una magnitud de longitud, 2 metros. 2 metros son 2 metros, no me importa si es de alto, de largo, de ancho, yo sé cómo se miden 2 metros, no necesito mucha especificación para hacerlo. ¿Sí? Ahora, el otro grupo, que es el de las magnitudes vectoriales, aparte del otras cuestiones para dejarla 100% definida. ¿Me explico, chicos? No, profe. ¿Se entiende o no? No. Profe, Sí, por las dudas, no estamos viendo, o sea, yo por lo menos estoy viendo una sola diapositiva, digamos, la primera. sí, no pasé nada, no pasé nada Ah, todavía. No pasé absolutamente nada. ¿Saben qué? Lo que estoy viendo es que no sé si estoy grabando. A ver, esperen un cachito. Voy a dejar de compartir para volver acá. ¿Ha visto? No estaba grabando. Recording in progress. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Les decía de que nosotros tenemos dos grupos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan bien explicadas cuando nosotros leemos el número, el valor numérico y la unidad. Y les dije, por ejemplo, 3 metros. ¿Sí? Queda bien explicado que cuando yo leo 3 metros de longitud, sé cómo hacerlo y sé cómo medirlo. ¿Estamos hasta acá? Magnitud escalar. Sí, profe. Bueno, ahora, el otro grupo de magnitudes son las vectoriales. Son aquellas que, aparte del número, el valor numérico y la unidad, necesito determinarle un par de cositas más para que queden bien expresadas. Eso dije nada más, ¿sí? La diferencia es esa, aparte del valor numérico y de la unidad, ir en esas magnitudes vectoriales. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Cuál sería un ejemplo de un vector? Por ejemplo, un ejemplo de magnitudes vectoriales serían la fuerza, ¿sí? Si yo les digo, a ver, chicos, por ejemplo, tenemos que alguien aplica una fuerza a una caja, una fuerza de 3 newtons, ¿sí? Tengo el valor numérico que es 3, la unidad es el newton, pero me falta a mí para que quede bien explicada esa fuerza. Yo necesito saber cómo la aplico y hacia dónde la aplico, ¿sí? Porque no es lo mismo aplicar una fuerza de 3 newton de manera horizontal a un cuerpo que está en el piso que aplicarla de manera vertical si está sobre el piso, ¿sí? Una cosa, fíjense en ustedes, que se empujara el cuerpo de manera horizontal y otra cosa sería distinta, empujarla desde arriba para abajo, logrando o queriendo que esta caja se mueva al hacerlo de esa forma. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profe. Por Sí, eso profe. es que yo les digo de que para las magnitudes vectoriales necesito un par de cositas más para que queden bien explicadas. ¿Sí?
Bien. Las magnitudes vectoriales van a quedar bien explicadas con lo que se conoce como un vector. ¿Sí? Siempre que yo esté frente a una magnitud vectorial, me tengo que hacer a la cabeza de que estoy frente a una magnitud que puede ser representada por un vector. ¿Sí? Ay, que yo no me estoy viendo. Ah, ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de recta orientado en el espacio que se usa para representar gráficamente a una magnitud vectorial. Sí, que era lo que ya les había dicho. Por ejemplo, un vector sería de ese estilo. ¿Sí? Fíjense que tengo un vectorcito que está aplicado sobre una línea roja. Esa línea roja tiene una dirección en particular, el sentido, un punto de aplicación, son todos elementos, ¿sí?, que tienen en común los vectores y que son estos. ¿Lo ven ahí? Tengo una dirección que viene dada en este caso por la línea roja, que es la recta sobre la cual se asienta ese vector. Tengo un punto de aplicación, es decir, un punto a partir del cual ese vector nace, ¿sí? Tengo un sentido que me implica el final del vector y a su vez también me indica hacia dónde apunta con respecto a esa dirección. Y tengo también un módulo que hace referencia a cuán intenso, a cuán largo o no es ese vector. El módulo tiene que ver mucho con el valor numérico que tiene esa magnitud vectorial. Si es un vector cuyo módulo es bastante grande, entonces será un vector largo y grande. Si es un vector cuyo módulo es un valor pequeño, será un vector chiquito, cortito. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Entonces ahí ven lo que yo les dije, que era la dirección, que es el origen o punto de aplicación, el módulo o la intensidad y el sentido. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí. profe. Sí, Joya. profe. Ahora, dentro de las clasificaciones, a un vector nosotros lo podemos agrupar en distintos tipos, ¿sí? Uno de esos tipos, digamos, para poder clasificar a los vectores son los vectores del tipo colineales. Se dicen que uno o más vectores son colineales cuando tienen en común la misma dirección, sí, pero pueden tener igual o distinto sentido. Mientras que, por ejemplo, a diferencia de un vector colineal, los vectores opuestos son aquellos que tienen en común la misma dirección, es decir, que tienen la misma dirección, pero sí o sí tienen sentidos opuestos. Y, por ejemplo, tenemos acá nosotros 4 vectores, ¿sí? Un vector A, un vector B, un vector C y un vector D. Fíjense que tienen en común el punto de origen, el punto de aplicación, ¿sí? Y tienen en común también, perdón, la dirección, porque están apoyados sobre la misma recta horizontal. Por un lado, el vector A con el vector B, y en otra recta horizontal, el vector C y el vector D. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entiende por qué son colineales? Porque tienen la misma dirección y el mismo punto de aplicación. ¿Sí? Y fíjense que pueden ser de sentidos opuestos o de igual sentido. En cambio, en un vector opuesto, yo voy a tener que tiene, perdón, en común la misma dirección, pero los sentidos, el mismo punto de origen, pero los sentidos sí o sí tienen que ser opuestos, ¿sí? Fíjense en que yo ahí le escribí con verde el vector U, ¿sí? Y ya vamos a ver que son esa A y esa letra B, pero el vector opuesto al vector verde sería el vector azul, que es menos U. Y fíjense que tiene la misma dirección, pero el sentido completamente distinto al vector verde.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo no entiendo por qué en el vector colineal puede tener distinto sentido y en el opuesto también. O sea, no es lo mismo. Mira, vos lo que tenés que tener claro es que en el vector opuesto tienen igual dirección, igual punto de aplicación, igual, me faltó aclarar esto, igual módulo, ¿sí? Pero sentido distinto. Vos fíjate que los vectores opuestos, el vector verde y el vector azul, miden exactamente lo mismo. Y lo único que tienen diferente son los sentidos. En cambio, en un vector colineal, no necesariamente los vectores tienen que ser iguales, porque vos a simple vista estás viendo que el módulo del vector A es más chico que el módulo del vector B. ¿Se dan cuenta por qué? Sí, profe. O ¿Me sea que explico? si en el caso de que el vector A y vector B midiesen lo mismo, sería un vector opuesto. Por Sería un supuesto. bien. Por supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto. A lo que voy es que, por ejemplo, supongamos que un vector valga 2, su vector opuesto sí o sí tiene que ser menos 2. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Ahora sí, profe. Julia. Muy bien. Después tenemos el otro grupo que se conoce como el grupo de los vectores concurrentes. Son aquellos que lo único que tienen en común es el punto de aplicación o el origen, lo cual significa que tanto sentido como dirección e incluso módulo pueden o deben ser distintos, ¿sí? Por ejemplo, los vectores concurrentes en este caso vendrían dados por el vector rosita, que es el AB, y el vector concurrente AC. Fíjense que tienen en común el punto de origen A, ¿sí? Pero cuando nosotros analizamos dirección, las direcciones son distintas porque la dirección del vector AB se encuentra en la recta R, mientras que la dirección del vector AC se encuentra en la dirección de la recta S. Y a simple vista, el módulo del vector AB es más chico que el módulo del vector AC. Lo único que tienen en común en ese caso es el punto de aplicación. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tienen una imagen en la cual 3 personas tiran de un mismo punto 3 cuerdas de manera tal de aplicar en cada uno una fuerza del tipo concurrente. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, este no me quedó muy claro. Sí. ¿Qué es lo que no te ha quedado claro? Que a diferencia de los otros, ¿cuáles son los puntos en común que presentan este tipo de vector? Lo único que tienen en común los vectores concurrentes es el punto de aplicación. Y vos lo estás viendo ahí, porque el punto de aplicación, el punto de origen donde nacen los dos vectores, es el punto A. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Y la dirección tiene que ver con la recta en la cual se apoya ese vector. Las direcciones son distintas, porque la recta R y la recta S no están una encima de la otra, sino que están en direcciones diferentes. ¿Sí? Sí. Eso es todo. En cambio, Bueno, profe, gracias. en cambio, en el colineal, como en el opuesto, en ambos, la misma recta estaba, o sea, esos vectores estaban apoyados sobre la misma recta, que era una recta horizontal. Los dos vectores estaban apoyados sobre esa recta. Acá no. Cada vector está apoyado en una recta dirección diferente. Cada vector tiene su recta. Sí, sí. Me quedo ahí. Me quedó claro, profe. Perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? Gracias. Valentino, ¿puede ser? Sí, era justamente para preguntar eso porque me imaginé si los vectores concurrentes hubiesen estado como los vectores opuestos y hubiesen tenido el mismo valor de módulo,
no entendía la diferencia, pero ahora entendí que es porque están en rectas diferentes. Claro, porque están en rectas diferentes, ¿ven? Yo tengo que cuando sobre una misma recta actúan distintas fuerzas, son colineales, no me importa que la recta esté parada, acostada, subida, bajada, pero si ahora cada vector está aplicado sobre rectas dirección distintas, entonces estamos hablando de un sistema concurrente, como ocurre acá en ese caso. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende el resto? Sí. Sí, Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Profe, y si Sí. en los vectores concurrentes diese la casualidad de que además de compartir el punto de aplicación también tienen el mismo valor de módulo, no Puede pasa nada, pasar. sigue siendo, claro, puede pasar, pero Siguen es lo siendo mismo. concurrentes, no me importa, pero siguen siendo concurrentes, ¿sí? Claro, Solamente que ahora, entre las cosas en común que esos dos vectores tienen, se les suma el caso o el hecho de que tengan el mismo módulo. ¿Sí? sí. Perfecto. Bien, la pregunta es cómo escribo, cómo trabajo con un vector. La pregunta, ¿sí? Generalmente a un vector nosotros lo representamos con una letra minúscula y en negrita, ¿sí? Esa es una de las formas de nombrarlo. Pero como que es medio complicado dibujar una letra en negrita en la hoja, lo que se suele hacer es a esa letra minúscula se le agrega la flechita ahí arriba, como para dar una idea de que es un vector. ¿Estamos? La otra forma de escribir un vector es a través de lo que se conocen como sus componentes, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que un vector A, si nosotros trabajamos o estamos frente a un sistema de coordenadas en el plano, ¿sí? A un sistema bidimensional donde tenemos un eje X y un eje Y, ese vector nosotros lo podemos representar a partir de las componentes rectangulares o las componentes simplemente. Se dice componentes o se sobreentiende que estamos hablando de las componentes rectangulares de ese vector, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, el vector B, cuyas componentes son 4, el par ordenado 4, 3. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa eso? Que el vector va a tener, cuando nosotros trabajamos en el eje, en el plano bidimensional, en un plano XY, el origen de todo vector siempre lo podemos poner en el origen de coordenadas, en el 0, 0. ¿Sí? Por eso que acá ustedes están viendo de que ahí está el punto de origen, el punto de aplicación del vector. Y la flecha va a estar justamente en el punto donde se intersectan estas dos coordenadas. Es decir, en X, 4 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba en el eje de la Y. Entonces, desde ahí, desde donde se intersecta este punto hasta el punto 0, 0 de origen del vector, es donde yo trazo el módulo o dibujo el vector B. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. sí, profe. Si hubiese sido, por ejemplo, unas coordenadas 2, 2, entonces, ¿qué hago? Me voy al eje de las X en el X2, localizo el Y2, hago la intersección y por lo tanto el vector iría desde el origen hasta el punto 2, 2, por ejemplo. Ya vamos a ver más esto enseguida cuando ponga la pizarra. Y otra forma que no la vamos a ver, pero es necesario que lo sepan porque hay muchos libros de física que vienen escritos los vectores de esta forma, que es la forma de vectores unitarios o versores, como se les suele decir. Simplemente una notación vectorial en la cual a la componente rectangular en X se le asocia un vector cuyo módulo es 1 y ese vector cuyo módulo es 1 se llama Y para el eje de las X. Y para el caso del eje de las Y se le asigna también un vector cuyo módulo vale 1, pero siempre está paralelo o apoyado sobre el eje Y y se le llama J. ¿Sí?
pero no viene al caso, digamos, solamente se lo presento para que lo vayan viendo. Listo. Esa parte está. Bien, y ahora necesito compartirle el OpenWord. Bien. Estamos hasta acá, ¿se entendió esa breve introducción que les di sobre los vectores? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Veamos un poquitito más. No quiero escribir con rojo, quiero escribir con negro. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que a los vectores generalmente los vamos a escribir con una letra minúscula. Y yo, por ejemplo, voy a escribir este vector como, no sé, de esta forma. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, quiero dibujar ese vector. ¿Qué hago entonces? Dibujo un par de ejes, porque generalmente siempre lo vamos a hacer sobre los ejes X, Y. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, este es el eje X, este es el eje Y. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Y ubico, este es mi 2, este es mi 3. Entonces, ¿qué hago? Pum, 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 pum. Prolongo. Y dibujo el punto. Y el vector, ¿cómo lo dibujo? Desde el origen, ¿sí? Hasta el punto de intersección. Entonces, fíjense que ahí le hago la flechita para atrás. Y ahí acabo de dibujar el vector A, ¿sí? Cuyas características son. ¿Cuáles son las características que yo tengo que determinar de ese vector? Yo necesito calcular su módulo. Necesito calcular su, la unidad en todo caso. Y necesito también calcularle o saber la dirección y el sentido. ¿Sí? Supongamos que este vector, la unidad sea, no sé, le pongamos metros sobre segundo. Que sea un vector velocidad. ¿Sí? A mí me queda todavía por encontrar el módulo y la dirección y el sentido. Vuelvo a escribir acá de que estas son las famosas componentes rectangulares del vector A. ¿Sí? Para calcular el módulo del vector A, yo lo que aplico es lo siguiente, chicos. Aplico el módulo al vector A. Esas barritas así verticales y adentro pongo la A con la flechita y lo voy a calcular de la siguiente manera. Fíjense acá, que yo puedo ver que en esta parte, entre este vector, la componente en Y y la componente en X, se forma un triángulo del tipo rectángulo. ¿Lo ven? El triangulito este que lo estoy marcando. Bueno, entonces, si yo quiero saber cuánto vale el módulo de A, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar ese valor. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a escribir raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces la calculo. La componente en X, ¿cuánto vale? 2 al cuadrado. La componente en Y, ¿cuánto vale? 3 al cuadrado. Entonces yo lo que hago es calcular 4 y 9. ¿Cuánto es eso? 9 más 4, 13. Entonces yo digo, bueno, el módulo de la velocidad es raíz de 13. ¿Sí? Ya tengo módulo, tengo la unidad, que ya la habíamos dicho de que era metros por segundo, y acabamos de encontrar esta cosita, esta cuestión, ¿sí? Me falta a mí todavía encontrar la dirección y el sentido, porque como es una magnitud vectorial,
aparte del valor numérico y de la unidad, necesito también explicar de una manera fehaciente dirección y sentido. ¿Sí? Para la dirección y el sentido, para la dirección y el sentido, voy a utilizar una formulita trigonométrica que es la tangente del ángulo alfa. Y voy a dibujar al ángulo alfa acá. Ese es el ángulo que yo estoy determinando para determinar a su vez dirección y sentido. ¿Sí? Y ya van a ver cómo. ¿Por qué? Cuando yo aplico la tangente de alfa, yo sé que por definición la tangente es el cateto opuesto, es decir, el cateto a quien tiene enfrente el ángulo alfa, y ese cateto no es nada más y nada menos que la componente ni del vector A, ¿sí? Cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, el cateto en el cual se está apoyando el ángulo alfa. Y el cateto adyacente es este que está acá, es la componente en X. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo este valor, la tangente de alfa, tengo que escribir la componente en Y, que es 3, sobre la componente en X, que es 2. Entonces, cuando ustedes calculan el alfa, esto le va a dar, a ver, 50 y tanto, 56 grados aproximadamente. Esto lo hacen en la calculadora, chicos, apretando Shift, luego apretando tangente y luego apretando, perdón, 1,5 o 3 medio. ¿Sí? Si ustedes lo calculan, ¿cuánto les da? 56,30 puede ser, profe. Sí que no, 56,30. Bueno, 56 grados. Positivos encima. El arco tangente. Sí, es el arco tangente. Sí. Sí, es el arco tangente. De 1,5, eso me da, según mi calculadora, claro, 56,3 grados, ¿sí? Por lo tanto, yo ya sé que... ¿Cómo? ¿De dónde sale el 1,5? 3 De la medio. 3 dividido en 2. Ya entiendo. Gracias. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, de que el vector A tiene un módulo de raíz de 13 metros por segundo y dirección 56,3 grados, y acá agrego yo respecto al eje X positivo, porque fíjense que este es el eje X positivo, ¿sí? Y los 56 grados son desde el eje X positivo hacia donde está el vector. ¿Estamos hasta acá? Profe, Sí. la hipotenusa vale raíz de 13. El módulo, exactamente. Bien. ¿Mm? Entonces vuelvo a repetir. La dirección son 56,3 grados respecto al eje X positivo, y yo agrego acá sentido antihorario. ¿Por qué antihorario? Porque fíjense en que yo considero este sentido contrario a las agujas del reloj. ¡Ay, qué feo! No se borra. Acá. Este sentido contrario a las agujas del reloj, nosotros los vamos a considerar positivo, ¿sí? Por eso que yo le pongo sentido antihorario. Por eso el positivo del 56. No porque es el eje X positivo, sino que el positivo del ángulo
es una cosa y el positivo del X es a partir desde donde considero yo como referencia mis grados. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. O sea que el sentido puede ser horario o antihorario. Claro, exactamente. Por ejemplo, yo tranquilamente podría haber puesto 56,3 grados respecto al eje X positivo y en lugar de haber escrito sentido antihorario, poner sentido horario y en ese caso el vector estaría por debajo del eje X positivo. ¿Sí? No por arriba, por debajo. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Eh, Sí, pregunta. oye, para saber el sentido antihorario, si es ese o En el otro. general, ¿sabes quién te lo va a decir? El valor y el signo de la tangente de alfa. ¿Sí? Si el valor de la tangente de alfa es positivo, generalmente decimos que es de sentido antihorario. Ahora, si el valor de la tangente de alfa te da negativo, decimos que es antihorario. Y puede pasar, ¿sí? Quien te va a indicar justamente eso va a ser el signo de la tangente del alfa. ¿Sí? ¿Me explicó? Creo que repitió 2 veces antihorario, por eso me confundí. A ver, quien te va a indicar el sentido horario o antihorario va a ser el signo de la tangente del ángulo alfa. Si ese signo es positivo, el sentido será antihorario. Y el vector en ese caso estará por encima del eje X positivo, como es este ejemplo del vector A. Si el signo de la tangente de alfa es negativo, entonces el sentido va a ser horario, ¿sí? Y en ese caso va a estar por debajo del eje de las X positivas. ¿Ahí queda más claro? Ahora sí, profe. Bien. Buenísimo. ¿Estamos hasta acá? Entonces, fíjense cómo yo, a partir de las componentes del vector, pude encontrar el valor del módulo, pude encontrar el valor de la dirección y el sentido de ese vector. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ahora, lo que faltaría por hacer, por ejemplo, es el paso contrario. Es decir, a partir Profe, sí, ¿podríamos ver un ejemplo donde la tangente salga negativa para que quede un poco más claro lo que usted decía? ay, a ver, para... Sí, empecé a buscar entonces valores. ¿Alguien está con calculadora a la par, a la mano? Sí, yo. Bueno, a ver, pone Shift tangente 0,5. Shift tangente 0,5. 78,69 me da. Ajá, y a ver, probá Shift tangente para que te dé negativo, una de las dos tiene que ser negativo. Menos 0,5. Menos 26,56. Bueno, ahí está. ¿Ve? Por ejemplo, supongamos que, otro ejemplo, y ya con esto terminamos. Supongamos que ahora tenemos un vector B cuyas componentes son, dije menos 0,5, entonces 2, 1, ¿sí? Negativo. Entonces vos estás viendo de que cuando más o menos te haces un bosquejo de cómo sería ese vector, vos sabes que en X ubicas el 2
y en Y ubicás el -1. Por lo tanto, el vector este va a estar desde acá hasta aquí más o menos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Lo ven al Sí, vectorcito? profe. Sí, sí. Bueno, entonces ahí vamos con ese entonces. Vamos con ese ejemplo. Si yo quiero calcular el módulo del vector B, ¿sí? Voy a decir la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más -1 al cuadrado. Yo sé que esto me da 4 más 1. Yo sé que entonces el módulo de ese vector es raíz de 5. ¿Sí? Si nosotros ahora vamos a calcular la tangente del ángulo alfa, recuerden ustedes que era la componente en Y sobre la componente en X. ¿Sí? Y eso lo tenemos ahí arriba. La componente en Y sobre la componente en X. Entonces, cuando vos haces shift tangente menos 0,5, ¿cuánto me has dicho que te daban? Menos 26. Bueno, menos 26 grados, supongamos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que a partir del eje X positivo, mi ángulo de 26 grados se mide, pero para abajo. Ahí está el ángulo alfa. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces, cuando yo voy a escribir, bueno, el vector B es un vector cuyo módulo es raíz de 5, cuya dirección y sentido son 26 grados respecto al eje, y esperen que explico por qué pongo 26 grados, respecto al eje X positivo, sentido horario. ¿Se dan cuenta? Sí. Que no le pongo el menos, ¿por qué? Porque yo ya lo sobreentiendo al escribir el sentido horario, que es para abajo, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. O si no, no escriben esto del sentido horario y le ponen recién ahí el signo menos. Para que yo entienda de que es desde el eje X positivo, pero para abajo, no para arriba. Pero ya no escriben el sentido horario. ¿Sí? Bien, profe. Perfecto. Muy bien. Y por último, y disculpen si me estoy excediendo un poco del tiempo, pero bueno, como arranqué un poco tarde, creo que es pertinente, ¿cierto? Sí, profe. Bueno. Por último, digamos, lo que nosotros podemos hacer es lo que acabamos de hacer nosotros es la composición del vector, ¿sí? Es decir, a partir de sus componentes yo pude encontrar el módulo y el ángulo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer nosotros también es el procedimiento inverso, pero a partir del módulo y del ángulo obtener sus componentes, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos, si esto lo explico rápidamente, un vector que está de esta forma. Este es el vector, el eje Y y el eje X. Supongamos que tenemos aquí 2, 3, 4 y acá tenemos el 3. Entonces yo sé que el vector, corrijo, no tengo que tener ni el 3 ni el 4 porque si no, ¿cómo lo calculo? Supongamos que a mí me dicen, bueno, mira, tenés un vector que va, voy a borrar esto. Un vector que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Y digo, bueno, miren, supongamos que este vector va a tener un módulo, va a ser el vector C,
y les digo de que el módulo del vector C vale, no sé, les invento, ¿no? Raíz de 20. ¿Sí? Raíz de 20 y les doy también como valor el ángulo alfa, que es 30. ¿Sí? O sea que les doy el módulo del vector y el ángulo. Y a partir de eso yo lo que puedo hacer es encontrar las componentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que si ay, a ver si es así. Sí, tengo. Supongamos, yo sé que este sería la componente ni del vector C, ¿sí? Y este que está aquí sobre el eje X sería la componente en X del vector C. Entonces, cuando yo aplico, por ejemplo, miren que aplico esta formulita trigonométrica, el seno del ángulo 30. Yo sé que el seno del ángulo 30, ¿y por qué aplico el seno? Porque de nuevo les vuelvo a repetir que estoy viendo un triángulo rectángulo. ¿Lo ven el triángulo rectángulo que se forma? Sí, pero Sí, profe. Si nosotros aplicamos seno de 30, yo sé que el seno, por definición, es el cateto opuesto, que en este caso va a ser la componente en I del... Ay, digo, esto que se traba y hace cualquier cosa. La componente en I del vector C con respecto al vector C, porque la hipotenusa es el vector C, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el seno de 30 va a ser la componente en I del vector C sobre el módulo del vector C. Cuando yo no le escriba la flecha, es decir, cuando yo escriba así, C solo, es porque yo estoy hablando del módulo, ¿sí? Otra forma de escribir el módulo es escribirlo de esta forma, pero se me hace que ahí estoy escribiendo más cosas. Entonces es más fácil escribirla la letra C pelada y se sobreentiende que ya es el módulo del vector C. ¿Sí? Entonces fíjense cómo... raíz de 20. Exactamente. ¿Sí? Entonces yo acá les pongo que esto lo podemos escribir así o lo podemos escribir así, C sola. ¿Ok? Entonces de acá yo lo que puedo hacer es despejar la componente en I, que me va a quedar como el módulo del vector C por el seno de 30. ¿Sí? Y fíjense que yo ya tengo ahí una formulita despejada para encontrar la componente en I del vector C. De la misma manera, cuando nosotros aplicamos ahora el coseno de 30, por definición yo sé que el coseno de 30 es la componente en X del vector C sobre el módulo del vector C. Entonces, de esa forma, cuando yo despejo la componente en X del vector C, me va a quedar como el módulo de C, pero ahora multiplicada por el coseno de 30. ¿Sí? Y con respecto al ángulo, ¿cómo sería? No, el ángulo ya está calculado. ¿Para qué lo querés de nuevo? ¿Me entendés? Verdad. Porque acá la idea es lo contrario a lo que hicimos en un principio. Yo ya tengo la dirección y el sentido, ya tengo el módulo, entonces aquí quiero encontrar las componentes. Hace rato lo que hicimos fue, a partir de las componentes, encontrar el módulo y la dirección y el sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si Sí, profe. no hubiésemos tenido el valor del ángulo, Ay, se te complica. ¿hacer esto? Se te complica bastante, porque es más complicado todavía, no es posible resolverlo. Podrías, pero vas a tener que empezar a jugar con los valores de la componente en X, de la componente en Y, para ver que te dé el mismo valor del módulo, vas a ir viendo el ángulo y todo lo demás, pero generalmente los ejercicios siempre son de este estilo. Módulo y ángulo para que calcules las componentes, componentes para que calcules el módulo y el ángulo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, si ustedes ahí reemplazan, por ejemplo, la componente en I de C, va a ser el módulo de C, que era 20, por el seno de 30. ¿Cuánto es el seno de 30? 0,5 creo. ¿Sí? Entonces, esto te va a dar a vos, qué sé yo, 1/2 de la raíz de 20. Y cuando vos reemplazás los valores para la componente en X, si no me equivoco, el coseno de 30 creo que es 0,86.
Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces profe, escribo acá 0,86. por 0,86. Entonces esto es 0,86 veces la raíz de 20. ¿Sí? Entonces vos ya tenés los componentes. Y ya tenés los componentes. Listo. No hace falta más nada porque ya has encontrado los valores de la misma. ¿Sí? Pero yo hice mal porque yo les puse una raíz de 20. Supongamos que le borremos la raíz para que quede un numerito redondo. ¿Sí? Si yo digo que el módulo es 20, entonces le saco la raíz como para que quede un número más redondito, no tan fiero como este. Sí, pero si Sí. hacemos raíz de 20 en la calculadora, también tenemos un número con un par de decimales, creo. Pero más sencillo que esto que está escrito acá. ¿Sí? Ok. Porque cuando vos multiplicas 20 por 0,5, sabes que eso te da 10, ¿o me equivoco? No, está ¿Sí? bien. No, vos multiplicas 20 por 0,86, te da 17,2. ¿Sí? Entonces ustedes tienen ahí las componentes del vector C. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Es Sí, mucho sí, más sí. sencillo Sí, que la profe. primera, el primer ejercicio. Bueno, hasta aquí llega esta clase. Seguimos, si Dios quiere, mañana con más ejercicios y cuestiones con respecto a los módulos, al vector. Vean bien este tema en la cartilla y mañana al principio vamos a tener ahí una pequeña sacada general de dudas para que les quede más claro. Sí, pero necesito que lean y se pongan al día con esta clase. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ok, profe. Profe. Bueno, listo Bueno, entonces. profe, nos vemos. Nos vemos, Desocupados. profe. Hasta Profe. mañana. Muchas Nos vemos mañana, gracias. profe.